Buenas noches y bienvenidos a la recomendación literaria de la semana. En esta ocasión nos acompaña una autora almeriense, Mamen Puertas. Buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión además no presentamos solo un libro, sino que nos traes tus dos libros, ¿verdad? Sí. Vamos a comenzar, si te parece, hablando por el primero, Cartas a Adriana. Cuéntanos Sí. un poquito de qué trata. Bueno, Cartas a Adriana, la verdad es que ha sido un libro que me ha costado mucho definir la temática. Siempre se dice que es la temática del duelo, pero en realidad es un libro que sería como mantener una conversación o tomarse un café con alguien que conoces de toda la vida y que te dedicas a hablar de la vida, de cómo te va la vida y de aquello que te ha ido aconteciendo a lo largo de muchos años, porque es un libro de cartas que van desde el año 2000 hasta el año 2021, incluso 2022. Y bueno, pues en ese libro pues puedes ir conociendo a la protagonista, a Mar, y saber un poco más de sus inquietudes, de sus reflexiones, y cada capítulo pues termina con un poema o con un cuento que digamos que complementa esa reflexión que ha ido haciendo. Se lo dedica todo a su madrina, que es a la persona a la que va dedicado el libro, y viene a raíz de superar el duelo ante la pérdida de un ser querido. Eso te iba a decir porque es un libro muy poético, a ti siempre te ha gustado mucho escribir, más tirando a la poesía, ¿no? Sí, yo creo que siempre me he decantado más por la poesía porque es un género en que me ha permitido sacar todo lo que llevas dentro, pero sin necesidad de que todo el mundo te entienda. Es como una búsqueda de entenderte a ti mismo, pero a la vez intentando que los demás puedan conectar. Y bueno, el lenguaje poético lo que tiene es que puedes ocultarte, puede ser muy ambiguo, puede ser muy paradójico y de esa manera tú sientes que te abres pero que a la vez te puedes ocultar en la propia palabra. Entonces sí ha sido siempre un lenguaje que yo he utilizado a la hora de expresarme. Y bueno, tengo entendido que te ha gustado siempre la poesía desde bien pequeña, pero ha sido muchos años después cuando has sacado ese primer libro. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre he escrito poesía más para mí, más como un poco, entre comillas, terapéutico. Pero en el año 2021 sí que empecé a recopilar textos que tenía de diversa índole. Tenía tanto poesía como prosa poética, como cuentos, más para adultos, y quería pues juntar todo en una publicación y sí que tenía muy claro que el objetivo era intentar recaudar fondos para la lucha contra el cáncer. Entonces sí que miré todo lo que había y recopilé. En este caso fue a través de las cartas, servía muy bien como esqueleto para unificar temáticas, para poder reflexionar, pero fue por eso. O sea, y yo creo que a muchas de las personas que escribimos nos pasa que sí, nos gusta mucho la poesía, porque yo creo que hay mucha gente que dice, me gusta mucho la poesía, pero realmente leemos poesía, es decir, nos gusta mucho expresarnos en verso. No siempre por ello debe ser poético, pero sí que nos gusta expresarnos en verso, sentimos que de alguna manera conectamos más con nuestra alma, con nuestra parte más espiritual, pero luego no leemos tanto de poesía, porque quizás lo que necesitamos es más conectar con nosotros y cuando leemos poesía ajena no siempre conectamos con las emociones que está transmitiendo, con la reflexión que está transmitiendo, o directamente es que ni la entendemos, que esto también suele pasar mucho. Y la poesía al final es un lenguaje para disfrutar. Es un lenguaje de desconexión. Entonces yo creo que siempre he escrito más en poesía para conectar conmigo, pero he leído menos poesía, aunque esto estoy intentando remediarlo en estos últimos tiempos. Bueno, Cartas a Adriana es un libro pues muy solidario, benéfico, que ¿dónde están yendo esos beneficios? Bueno, el año pasado, en el 2022, se donaron 2.500 euros aproximadamente, está en las redes sociales, a la Asociación Española contra el Cáncer. Este año no sé si se va a conseguir recaudar tanto, porque bueno, se ha seguido vendiendo, pero bueno, no ha sido como al principio. Y no sé si iré realmente a la Asociación Española contra el Cáncer, pero sí iré a alguna de las asociaciones destinadas a la lucha contra el cáncer, que pueda ser del cáncer infantil, o algún cáncer específico, o algún otro tipo de investigación, tendría que mirar. Lo más cómodo ahora mismo para mí sería la Asociación Española contra el Cáncer, que ya sé dónde está, me acercaría y tal, pero no lo sé, no descarto. Siempre va a ir destinado a la lucha contra el cáncer, todo íntegramente va destinado ahí. Qué bien. Bueno, y pasamos a hablar un poco del segundo libro, que en este caso es un cuento. Un cuento infantil. ¿Por qué?
porque conecta mis dos mundos. Yo soy maestra de educación infantil y me encanta la literatura infantil, me encanta utilizar el cuento como recurso dentro del aula y bueno, pues este cuento surgió en el año 2016, está dedicado a una persona que para mí ha sido especialmente importante en mi vida y que ha tenido mucho peso, mucha trascendencia y bueno, fue un regalo que le hice. Y cuando yo lo terminé, cuando lo escribí, le hice mis propias ilustraciones muy diferentes a lo que hay después publicado. Pensé, este cuento sí que podría funcionar en un aula de infantil. Lo llevé a mi aula, se lo leí a los niños y a las niñas de mi clase y funcionó bien. Y entonces yo decía, este cuento se tiene que publicar porque creo que puede funcionar bien. Y bueno, ha sido una experiencia muy diferente a lo de Carta a Adriana, y me ha hecho conectar. Yo creo que el cuento de la luna me ha regalado la posibilidad de convertirme en la maestra que yo quería ser, pero a través de los cuentacuentos. No he sabido hacerlo tanto dentro del aula, pero en cambio en el cuentacuentos sí que he sido más capaz de improvisar, de escuchar lo que el niño o la niña diga, de incluir aquello que surge dentro del cuentacuentos para meterlo dentro del diálogo que hay dentro del cuentacuentos. Entonces creo que el cuento sí que ha sido como un regalo para conectar mejor con el mundo infantil. Y este cuento también lleva un regalo para el que lo compre, porque aparte de llevarte el libro, tener el cuento, incluye dentro una canción, ¿no? Una canción, sí. Bueno, yo creo que si me están viendo maestros o maestras, lo saben. Hay un profesor en la universidad, Juan Rafael Muñoz, y él hace muchísimas canciones, le hace muchas canciones a muchísimos cuentos. Y entonces al final en la clase muchas veces conocen más la canción que el cuento, porque llegar a las personas a través de la música quizás sea mucho más sencillo que incluso a través de la literatura. Entonces, bueno, pues en un momento determinado, mientras estaba preparando la publicación del cuento y hablaba con la editorial, pues me puse con la guitarra y 4 acordes, vamos, creo 4 es excesivo, tiene 3 acordes la canción, muy sencillo, muy básico, y me puse a componer un poco la historia para poder utilizarla después en la clase, con gestos, aprenderse la letra, el estribillo es muy sencillo. Entonces se lo mandé a un compañero de trabajo que se llama Pepe, que es como nuestro salvador habitualmente y siempre está dispuesto a ayudarnos, y le dije, mira, tengo esta canción, ¿tú me ayudarías? Y él hizo todos los arreglos, me fui a su casa, grabamos y me pasó la canción. Luego yo lo pasé a la editorial, le pusieron un código QR, y entonces cualquier persona que tenga el cuento, a través del código lo puede escuchar. Y bueno, yo lo que hice después fue un montaje que está en YouTube, pero solamente a la persona que tenga acceso a la canción, y puede seguir la letra con pictogramas. Es lo que tiene ser maestra, que al final tratas con todo tipo de alumnado. Ahora hay que intentar llegar a través de todos los lenguajes posibles para llegar realmente a comunicarte con todo tipo de personas, y los pictogramas, el lenguaje visual, el lenguaje musical, es una manera de llegar muy bien al público infantil. Entonces, la verdad es que la canción ha funcionado muy bien, amansa a las fieras, como dicen, totalmente. Yo cuando he ido a cuentacuentos, puede ser que hayan escuchado más o menos lo que es el teatrillo que hago, pero luego la canción se la escucha. Ahí participan todos, se motivan muchísimo y es que es verdad que amansa totalmente a la fierecilla. Qué bien, bueno, estos 2 libros nos trae hoy, pero yo espero que nos traiga un tercero algún día. A mí me gustaría, la verdad. De hecho, me estoy formando para poder hacer publicaciones un poco más diferentes y más centradas, más focalizadas. Estoy actualmente realizando un máster de creación poética, es un máster online. Estoy conociendo a muchas personas, además no solamente de aquí de España, sino también de Latinoamérica, con una formación espectacular en filosofía y en muchas más ramas, que escriben increíble. Y bueno, el profesor no me sale ahora mismo el nombre, pero bueno, Escarpa me parece que es el apellido. Y bueno, pues me estoy formando, son 2 años de formación de máster, el primero un poco más teórico, entre comillas, en el sentido de que nos van a tratar muchísima variedad de profesores de todas las artes escénicas, por así decirlo, o todas las artes poéticas, que podría considerarse cualquiera.
y a partir de ahí, el año siguiente, se supone que creamos un proyecto poético, puede ser, no tiene por qué ser un poemario, puede ser más abierto, no sé hacia dónde tiraría, ahora mismo lo que quiero es formarme, enriquecerme y crecer en esa faceta y a ver qué surge de ahí. Y por otro lado sí que tengo una publicación, o sea, tengo un cuento ya escrito que se llama, lo titulé Little Bee, que habla sobre la fecundación in vitro y sería una forma de tratarlo, es un cuento infantil, es para tratarlo con niños, sería una manera de poder explicar de alguna manera pues ese tipo de fecundación, ¿no? Esa manera, esa otra forma de quedarse embarazada y otra forma de tener hijos. Y bueno, está ahí, lo que pasa es que bueno, no están hechas las ilustraciones, ni siquiera lo tengo paginado, no sé muy bien cómo hacer la distribución hasta que no me ponga realmente a ello y hable con ilustradores que estoy conociendo también por Instagram y tal, pues no lo voy a mandar a editoriales. Esta vez quiero tomarme más calma a la hora de publicar y estar yo también más convencida de lo que entrego. Bueno, pero muy curioso porque, bueno, aparte de que ya tiene una idea para el próximo, que eso es genial siempre, muy curioso un libro para niños porque creo que no se les suelen explicar esas cosas a los niños tan pequeños. No, es verdad que yo creo que hay temas que cogemos como tabú y yo creo que la literatura infantil precisamente lo que permite es acceder a historias con las que muchos de ellos se pueden identificar porque son muy cercanas y otras incluso más lejanas, pero que de repente se convierten en ordinarias, en algo palpable, en algo que realmente lo van a entender porque van a conectar con la historia. En este caso, el cuento, quiero decir, son como un juego, o sea, la fecundación in vitro se cuenta como un juego de pilla-pilla, en realidad está basado en esa idea. Entonces, bueno, es contar un poco ese proceso desde una parte más lúdica y yo creo que muchos alumnos y muchas alumnas han sido concebidos a través de fecundación in vitro y muchos tienen una realidad que a lo mejor no está de más tener algo con lo que pues lo ven y se sienten identificados y pueden contar su propia historia porque ya no se sienten tan raros, que yo creo que de eso trata el arte y la literatura y la música, de que las personas al final conectan con algo que te están contando, que te están cantando, que tú estás sintiendo y ya no te sientes tan solo, no te sientes tan raro porque hay otra persona que lo ha vivido parecido y entonces ya hablamos un lenguaje más o menos parecido. Y el alumnado, tanto que se habla de cuidar esa parte emocional del alumnado y de nosotros mismos, pues el arte, la literatura, la música, la plástica, que se deja muchas veces relegado en un segundo plano, debería coger mucha más trascendencia si es que realmente queremos conectar con la parte emocional de los niños y de las niñas. Pues Mamen, yo te iba a dar las gracias por traernos estos dos libros. Estaremos muy atentos a ese tercer cuento, si es que llega el cuento antes de otra publicación. Deseamos que nos avises, por supuesto, para poder volver aquí y enseñarnos el siguiente libro. Y bueno, yo creo que ha sido un día muy completo porque tenemos una recomendación para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los más pequeños de nuestras casas y un libro pues para nosotros mismos. Un libro para vosotros, exacto. Muchas veces los padres, yo cuando hago sobre todo presentaciones de cuentacuentos, siempre le cuentan, siempre compran para el niño o para la niña, siempre atendemos antes al otro y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos. El libro de cartas de Adriana lo que va a permitir es que tú conectes con tus propias reflexiones y te vas a plantear preguntas y te vas a plantear tus propias respuestas. Entonces, yo creo que, pues eso, al final es cultivar para ti mismo y cultivar para los demás. El cuento de la luna también, en cierto modo, conecta con Almería y también puedes conectar con tu hijo y con una historia muy tierna de amor. Pues muy completo, Mamen. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y explicarnos estos dos libros magníficos. Y eso, estaremos atentos al próximo. Muchas gracias.